El perturbador final del Mencho y toda su familia. Las tácticas empleadas por el Cartel Jalisco Nueva Generación son crueles y brutales, buscando el dominio en el narcotráfico y la expansión de su imperio criminal. La arraigada corrupción en el gobierno mexicano ha facilitado el crecimiento de este cartel, debilitando aún más las instituciones encargadas de combatir el crimen. La infiltración del Cartel Jalisco Nueva Generación en el gobierno y la corrupción de funcionarios clave han fortalecido su posición. La violencia entre carteles en México ha alcanzado niveles escalofriantes, con actos que superan cualquier límite conocido. La lucha por el poder entre carteles como el Cartel Jalisco Nueva Generación han convertido el país en un escenario donde los horrores se suceden uno tras otro, creando una pesadilla constante. Dicho cartel tiene sus raíces en el estado de Jalisco y se formó a principios de la década de 2010 como una escisión del Cartel de Sinaloa, uno de los carteles más poderosos en ese momento. La separación estuvo marcada por disputas internas relacionadas con el control territorial y las rutas de tráfico de drogas. Por otro lado, la familia michoacana es otro cartel con un pasado turbio que se originó en el estado de Michoacán en la década de 1980. Inicialmente dedicado al robo y contrabando de productos agrícolas, con el tiempo se involucró en el tráfico de drogas y otras actividades delictivas. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete. La enemistad entre estos dos grupos se hizo evidente con la disputa entre Alberto Rosales Mendoza y Nemesio Cervantes, conocido como el Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. Esta rivalidad condujo a la tragedia, como se evidenció el 28 de diciembre de 2015, cuando se encontraron los cuerpos sin vida de Rosales Mendoza y otros individuos en Michoacán, mostrando signos de tortura y señalando la posible implicación del Cartel Jalisco Nueva Generación en los templarios. Los templarios eran conocidos por su violencia extrema, utilizando métodos como la decapitación y la exhibición pública de cuerpos para infundir el miedo. En 2020, bajo la dirección de Chito Cano, miembro del Cartel de Jalisco Nueva Generación, perpetraron una ejecución violenta contra Omar Flores, alias El Vago. La persona que confesó su afiliación a la familia michoacana antes de su muerte espantosa no está claramente identificada en el texto proporcionado. Este acto, transmitido en directo como mensaje al cartel rival, refleja la brutalidad y complejidad de la violencia entre carteles en México. En el video se le seccionan los brazos mientras aún permanecía con vida. Luego proceden a amputar las piernas, interrumpiendo la grabación en ese punto. En otro video posterior, se exhibe al joven completamente desmembrado y los sicarios pertenecientes al Cartel de Jalisco Nueva Generación lanzan las amenazas dirigidas especialmente a sus rivales, en particular a la familia michoacana. La narrativa no culminó ahí, ya que más adelante se descubrieron los cuerpos torturados de dos individuos pertenecientes al Cartel Jalisco Nueva Generación en una camioneta. Este terrible crimen fue atribuido al cartel de la familia michoacana, quienes dejaron un mensaje que rezaba: "Discúlpeme, Chito Cano, se me olvidó tu regalo del Día de las Madres". Posteriormente, en los callejones oscuros y las sombras de México, emergió el cartel hasta entonces desconocido, desafiando discretamente la supremacía de El Mencho y el Cartel Jalisco Nueva Generación en su propio territorio. Sumiendo las calles en un estado de temor y expectación, la incertidumbre sobre el resultado de este enfrentamiento quedó como telón de fondo. La primera señal de este cartel misterioso se manifestó a través de enigmáticos ultimátums en forma de carteles de papel que aparecieron en las paredes de la ciudad bajo el control del Cartel Jalisco Nueva Generación, dejando un mensaje escalofriante. La incógnita sobre la identidad de estos desconocidos dispuestos a enfrentarse a una de las organizaciones más peligrosas del mundo del narcotráfico intrigaba a las autoridades y desconcertaba a los expertos en seguridad. Se especulaba sobre la posibilidad de que este nuevo cartel fuera una facción disidente del Cartel Jalisco Nueva Generación o una alianza clandestina de otros carteles con la determinación de derrocar a El Mencho.
Las preguntas sin respuesta solo avivaban el interés y la especulación en torno a esta historia. A medida que avanzaba el tiempo, el cartel desconocido demostró que no eran solo palabras en la oscuridad. Actos de violencia y audacia que se desataron en estos territorios bajo el control del cartel Jalisco Nueva Generación, con ataques coordinados, ajustes de cuentas y secuestros selectivos que dejaban claro que el desafío no carecía de fundamentos. El imperio de El Mencho se veía amenazado desde adentro y la sombra de la traición rondaba. Para comprender la magnitud de este desafío, primero debemos explorar más a fondo. Durante años, el cartel Jalisco Nueva Generación y su líder, El Mencho, mantuvieron un férreo control en vastas regiones de México y rutas de narcotráfico, instaurando el temor en la región. Sin embargo, un cartel misterioso cuyo nombre y origen eran desconocidos surgió audazmente desafiando al cartel Jalisco Nueva Generación y al Mencho mediante un ultimátum. Este desafío dio inicio a una intensa guerra en la que el cartel desconocido demostró ferocidad y habilidad táctica, tomando por sorpresa a muchos. Se especulaba de que el cartel tenía entrenamiento militar y conexiones internacionales. Las motivaciones detrás de este cartel desconocido eran un enigma. Algunos creían que era una coalición de grupos criminales hartos del control del cartel Jalisco Nueva Generación, mientras que otros sugerían que podría ser una nueva generación respaldada por aliados internacionales poderosos. A medida de que la guerra escalaba, las consecuencias y el desenlace se volvían cada vez más evidentes. En un enfrentamiento sin precedentes en el mundo del crimen, un cartel desconocido desafió audazmente al poderoso cartel Jalisco Nueva Generación y a su líder, El Mencho. A pesar de las operaciones de las autoridades que lograron desmantelar células de ambos carteles y capturar líderes importantes, el cartel desconocido mantuvo su clandestinidad, aunque aún no se conoce si alcanzaron sus objetivos. Su desafío dejó una huella indeleble en la historia del crimen organizado, generando un misterio y respeto en el submundo criminal. La incertidumbre sobre si resurgirá en el futuro y cuál será su impacto en el mundo del narcotráfico persiste. El enfrentamiento reveló que incluso los carteles más poderosos pueden ser desafiados por actores desconocidos y expuso las debilidades internas del cartel de Jalisco. El misterio en torno al cartel desconocido subraya el poder del desconocimiento en un mundo donde la información es crucial. El Mencho ha burlado la detención durante un prolongado periodo, dejando a su paso una estela de violencia y destrucción. Hace algunos años, en el convulso mundo del narcotráfico en México, surgió una noticia que dejó a todos con la respiración contenida. El 23 de marzo de 2018 se presumió que El Mencho, el esquivo líder del cartel Jalisco Nueva Generación, había perdido la vida en un enfrentamiento en la frontera del estado de Nayarit, con la región conocida como el Triángulo Dorado, que abarca los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del crimen, la información inicial resultó ser errónea. El periodista Joaquín López Dóriga de Televisa y la propia Procuraduría General de la República desmintieron la noticia, confirmando que El Mencho seguía con vida, sumiendo a todos en un estado de desconcierto. Incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió a desmentir la noticia. En junio de 2020, El Mencho demostró una vez más su determinación y capacidad de acción al ser responsable de un atentado contra un exfiscal de la PGR en Jalisco, perpetrado fuera de un restaurante en Guadalajara. Desde la formación del cartel de Jalisco en 2011, El Mencho logró expandir las operaciones del cartel en todos los estados de México, estableciendo una presencia destacada en numerosos lugares, desde Guanajuato hasta Quintana Roo. Sin embargo, su ambición no conocía límites. El cartel Jalisco Nueva Generación trascendió las fronteras de México, teniendo presencia internacional en países tan distantes como Estados Unidos, Chile, Colombia, Japón, Australia y España, además de rumores de que vinculaban a varios otros lugares del mundo. El secretario de Seguridad Pública del estado de Michoacán, Martín Godoy Castro, perdió la vida en un trágico accidente de helicóptero cuando se dirigía a un evento de Huetamo, Michoacán. El Mencho era señalado como el probable autor intelectual de este hecho, sumando más acusaciones en su extenso historial delictivo. El 16 de noviembre de 2021, Rosalinda González Valencia, vinculada al cartel Jalisco Nueva Generación y relacionada con El Mencho, fue detenida por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional de Zapopan, Jalisco. Su arresto desencadenó una serie de operativos en el municipio y se informó que se estaba buscando a 2 hombres que presuntamente habían sido secuestrados por la hija del narcotraficante.
El agente Mori, el agente especial a cargo de la operación de localizar al Mencho, explicó cómo el cartel Jalisco Nueva Generación había experimentado un rápido crecimiento en las últimas décadas, según los informes de la DEA y las autoridades mexicanas. Dicho cartel operaba en 22 estados de México y estaba en constante expansión. Además, tenía presencia en varias ciudades de Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles, San Diego, El Paso, Laredo, Houston, Dallas, Miami, Orlando, Nueva York, Atlanta y Chicago. El agente Mori indicó que el Mencho no permanecía en un lugar por mucho tiempo y se desplazaba constantemente. Residía en una variedad de lugares que iban desde cabañas y residencias lujosas hasta viviendas muy modestas e incluso cuevas. Según informes de inteligencia de la DEA, el Mencho había establecido su propio triángulo dorado, similar al de Joaquín Guzmán, en la zona montañosa de los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. Esta estrategia le permitiría esconderse y operar desde un área remota y de difícil acceso, donde también se cree que cultivaba marihuana. La búsqueda del Mencho se convertía en una batalla de inteligencia y recursos, mientras las autoridades continuaban persiguiendo al líder de uno de los carteles más peligrosos y poderosos del mundo del narcotráfico. Su capacidad para evadir la justicia y su constante movimiento lo mantenían en el centro de la atención de las agencias de aplicación de la ley en México y Estados Unidos. Hace un tiempo, una canción interpretada por los plebes del rancho señalaban que el Mencho se había convertido en el nuevo líder de las montañas, y pocos conocen su rostro. Rara vez baja a los poblados. En conclusión, Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho, es el líder del cartel Jalisco Nueva Generación y uno de los narcotraficantes más buscados tanto en México como por las autoridades estadounidenses. Su habilidad para evadir la captura durante años, a pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, lo han convertido en una figura enigmática en el mundo del crimen organizado. El Mencho ha demostrado ser un líder despiadado y astuto, y su organización criminal, el cartel Jalisco Nueva Generación, se ha expandido significativamente, operando en numerosos estados de México y en varias ciudades de Estados Unidos y otros países. Su capacidad para ocultarse en zonas montañosas y su movilidad constante ha complicado los esfuerzos para su captura. A pesar de los rumores sobre su muerte y los esfuerzos conjuntos de las autoridades mexicanas y estadounidenses, el Mencho sigue siendo una figura poderosa en el mundo del narcotráfico. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete activando la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.